Desperté de una cirugía de emergencia solo para descubrir que mi tarjeta de crédito había sido topada al límite en Disney World. Mientras yo luchaba por mi vida, mi hijo compraba orejas de Mickey Mouse para sus malagradecidos hijos. Hola a todos, mi nombre es Bárbara y tengo 72 años. Antes de contarles lo que hice después, me encantaría saber desde dónde están viendo esto. Dejen su ciudad o estado en los comentarios. Me encanta conectar con todos ustedes. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a donde comenzó esta pesadilla. Siempre he sido el tipo de madre que pone a sus hijos primero. Después de que mi esposo falleció hace 15 años, volqué mi alma entera en criar a mi hijo Miguel. Trabajé en 2 empleos para pagarle la universidad, ayudé con los gastos de su boda e incluso le di el enganche para su primera casa. Cuando nacieron sus gemelos, yo estuve ahí cada maldito día cuidándolos, cocinando, ayudando en todo lo que podía. Miguel se casó con una mujer llamada Tatiana. Desde el primer día me di cuenta de que ella me veía más como un cajero automático conveniente que como familia, pero me mordí la lengua porque amaba a mi hijo y quería ser parte de la vida de mis nietos. Diego y Sofía tenían 8 años. Aunque eran niños dulces, Tatiana los estaba criando para esperar que todo se les diera en bandeja de plata. Yo vivía cómodamente con la pensión de mi difunto esposo y mi seguro social. Nada extravagante, pero tenía mis ahorros. Fui cuidadosa toda mi vida, planeando mi retiro, emergencias médicas y tal vez dejar algo para Miguel y los niños. Todo cambió una mañana de martes en marzo. Llevaba semanas con dolores de estómago, pero siendo de la vieja escuela, seguí posponiendo la visita al doctor. Esa mañana, el dolor se volvió insoportable. Apenas podía mantenerme en pie. Llamé a Miguel, jadeando por el dolor, y le dije que necesitaba ayuda. Mamá, estoy en el trabajo. ¿No puedes llamar a una ambulancia? Esas palabras debieron ser mi primera advertencia. Sí llamé a una ambulancia. En la sala de emergencias me metieron deprisa para hacerme estudios. El rostro del doctor me dijo todo antes de que sus palabras lo hicieran. Mi apéndice estaba inflamado y a punto de reventar. Necesitaba cirugía de emergencia de inmediato o podría morir de sepsis. Estaba aterrorizada. Nunca me habían operado, ni siquiera procedimientos menores. Me estaban preparando, preguntando por mi familiar más cercano, el seguro. Contactos de emergencia. Todo pasaba tan rápido. Les di el número de Miguel como mi contacto de emergencia. Apareció en el hospital 1 hora después, con Tatiana a su lado. Ella se veía molesta, como si mi casi muerte fuera una gran inconveniencia para ella. ¿Cuánto va a tardar esta cirugía?, le preguntó Tatiana al doctor. No cómo está ella o cuáles son los riesgos. Solo le importaba cuánto duraría esta interrupción. La vamos a ingresar ahora mismo, explicó el doctor. La cirugía en sí dura como 1 hora, pero la recuperación y observación tomarán varias horas. Tendrá que pasar la noche aquí, posiblemente más tiempo, dependiendo de si hay complicaciones. Tatiana le susurró algo a Miguel. Él asintió. Mamá, aquí estaremos cuando despiertes, dijo Miguel, apretándome la mano. Todo va a estar bien. Me aferré a esas palabras mientras me llevaban en la camilla hacia el quirófano. Mi hijo estaría ahí, no estaba sola. No tenía idea de que, en el instante en que me hizo efecto la anestesia, ellos estarían planeando sus vacaciones. La cirugía salió bien, según los doctores, pero absolutamente nada de lo que vino después volvería a estar bien. Desperté en recuperación cerca de las 6 de la tarde, aturdida y adolorida. Las enfermeras fueron maravillosas, checando mis signos vitales, asegurándose de que estuviera cómoda. Sentía el abdomen como si le hubieran prendido fuego, y los analgésicos
hacían que todo se sintiera borroso y surrealista. ¿Está aquí mi hijo?, le pregunté a la enfermera. Ella fue a revisar la sala de espera y regresó. ¿Quieres que le llame a alguien? El corazón se me fue a los pies. Se habían ido. Miguel prometió que estaría ahí cuando yo despertara, y se había ido. Intenté llamar a su celular. Mandó directo a buzón. Intenté con el número de Tatiana. Lo mismo. Buzón de voz. Seguro solo fueron a cenar algo. Me dije a mí misma, intentando mantener la calma. Ya regresarán. Nunca regresaron esa noche. Pasé esa primera noche sola, en una habitación de hospital, entrando y saliendo de la conciencia por los analgésicos, sobresaltándome cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, rezando para que fuera Miguel. A la mañana siguiente, entró una enfermera diferente a revisarme. ¿Viene tu familia a visitarte hoy? Estoy segura de que sí, dije, aunque ya no estaba segura de nada. Intenté llamar de nuevo. Nada. Mandé mensajes de texto. Sin respuesta. Para la tarde el pánico ya me estaba consumiendo. ¿Y si les había pasado algo? ¿Y si hubo un accidente? Pero seguro alguien me habría avisado. Yo también era el contacto de emergencia de Miguel. El doctor pasó a hacer su ronda. Señora Bárbara, se está recuperando muy bien. La dejaremos una noche más en observación y, si todo se ve bien mañana, podrá irse a casa. ¿Hay alguien que pueda venir por usted y quedarse a acompañarla unos días? No debería estar sola. Mi hijo se encargará de todo, dije en automático. ¿Pero lo haría? Esa segunda noche fue peor que la primera. El miedo se había transformado en otra cosa: dolor, confusión, rabia. ¿Dónde estaba mi hijo, por el que había sacrificado todo? El que me prometió que estaría ahí. Al tercer día, jueves por la mañana, me dieron el alta. Seguía sin saber de Miguel. Ni una sola palabra en más de 48 horas. Tomé un taxi a casa, que me costó 840 pesos, que realmente no me sobraban. Cada bache en el camino me mandaba punzadas de dolor por el abdomen. Me aferré a mis papeles del alta y a la bolsa de mis medicinas, aguantándome las ganas de llorar. Mi casa se sentía vacía y fría. Me quedé de pie en la cocina donde había preparado miles de comidas para Miguela. A lo largo de los años, donde había horneado pasteles de cumpleaños para Diego y Sofía, donde había organizado cada Navidad. Intenté llamar una vez más. Buzón de voz otra vez. Fue entonces cuando decidí revisar mi cuenta del banco en Internet. Tal vez estaba siendo paranoica. Tal vez había alguna explicación. Entré a mi cuenta y me quedé mirando fijamente la pantalla. Mi cuenta de cheques, que tenía más de 120,000 pesos hace 4 días, había bajado a 6,000. Mi tarjeta de crédito, que guardaba solo para emergencias y siempre pagaba sin falta cada mes, estaba paga a su límite de 300,000 pesos. Me empezó a temblar la mano mientras le daba clic a los detalles de las transacciones. Disney World. Absolutamente todos los cargos eran de Disney World en Orlando, Florida. 25 de marzo, Walt Disney World Resort, y 36,940 pesos. 25 de marzo, boletos para los parques de Disney, 46,800 pesos. 25 de marzo, tienda Disney, 9,720 pesos. 26 de marzo, restaurante Disney, 5,540 pesos. 26 de marzo, pase de fotos de Disney, 3,980 pesos. 26 de marzo, tienda de regalos de Disney, 10,460 pesos. La lista seguía y seguía. Habitaciones en el Hotel Grand Floridian, entradas a los parques, comidas con los personajes, recuerditos, de todo. Hasta habían cargado tours VIP de 6,000 pesos por persona. Mientras yo estaba en cirugía de emergencia, mientras estaba tirada sola en esa cama de hospital,
mientras tenía dolor, miedo, y me preguntaba si iba a morir. Ellos estaban subiéndose a Space Mountain y tragando waffles con la cara de Mickey, usando mi dinero. Me quedé ahí sentada, mirando la pantalla de mi laptop, y algo dentro de mí simplemente se rompió. No romperse de llorar. Ya había cruzado el límite de las lágrimas. Se rompió como una represa que había estado conteniendo años de abusos. Años de poner a todos los demás por delante. Años de ser tratada como una conveniencia en lugar de como un ser humano. Ni siquiera me habían preguntado. Simplemente tomaron mi tarjeta de crédito y me dejaron casi morir sola. Revisé mis correos electrónicos. Ahí estaba. Le había dado a Miguel los datos de mi tarjeta de crédito hacía meses, cuando me dijo que necesitaba pedir algo por internet para el Cumlamilamar. Sofía y su tarjeta no pasaba. Confié en que la borraría después. La había guardado. Y en el instante en que fui vulnerable, en el instante en que más lo necesitaba, la usó para llevarse a su familia de vacaciones. Llamé al banco de la tarjeta de crédito. Necesito reportar cargos no reconocidos. Lamento escuchar eso, señora Bárbara. ¿Me puede decir qué cargos está desconociendo? Todos los cargos de Disney del 25 de marzo en adelante. Yo estaba en el hospital en una cirugía de emergencia. Nunca autoricé esas compras. El ejecutivo fue amable pero firme. Como estos cargos fueron hechos por alguien que tenía los datos de su tarjeta y usted previamente autorizó a esta persona a usarla, la situación se vuelve más complicada. Tendremos que investigar. Mientras tanto, ¿le gustaría bloquear la tarjeta? Sí, inmediatamente. Listo. La tarjeta ha sido desactivada. Ya no podrán hacer más cargos. Colgué y volví a revisar mi teléfono. Aún nada de Miguel. No tenía ni idea de que ya había descubierto lo que hicieron. Seguían allá. Seguían gastando. Seguían dándose la gran vida mientras yo estaba sentada en mi casa, sola, recuperándome de una cirugía que pudo haberme matado. Entonces me acordé. Habían usado mi tarjeta de débito también. Llamé al banco. Necesito cerrar mi cuenta de cheques y abrir una nueva. Alguien robó la información de mi tarjeta de débito. El ejecutivo del banco fue muy eficiente. En 20 minutos, mi cuenta vieja estaba cerrada y tenía una nueva. Tuve que transferir cada pago automático, redirigir cada depósito directo. Fue un fastidio, pero no me importó. Quería cortarles el chorro. Por completo. Miré el calendario. Hoy era jueves. Basándome en los cargos del hotel, habían reservado el Grand Floridian hasta el domingo. 4 días más de sus mágicas vacaciones. Me recargué en la silla con la herida de la cirugía punzando. Y por primera vez en 3 días sonreí. No tenían ni la más remota idea de lo que se les venía encima. Pasé la tarde del jueves haciendo algo que debía haber hecho hace años. Empecé a documentar todo. Imprimí cada estado de cuenta bancario, cada estado de la tarjeta de crédito, cada cheque cobrado donde había ayudado a Miguel a lo largo de los años. El enganche de su casa, 600,000 pesos. El carro nuevo cuando el suyo se descompuso, 160,000 pesos. Las veces que le presté dinero que nunca me pagó, otros 300,000, por lo menos. Luego, abrí un documento nuevo en mi computadora y empecé a anotar cada vez que había cuidado a Diego y Sofía. Cada martes y jueves por la tarde durante los últimos 3 años. Cada fin de semana cuando Miguel y Tatiana querían su noche de cita. Cada puente escolar cuando no querían pedir días en el trabajo. Si me hubieran pagado el salario mínimo por cuidar niños, me habrían debido más de 800,000 pesos. No estaba haciendo la cuenta para exigirles el pago. Lo estaba haciendo porque necesitaba ver en blanco y negro, con mis propios ojos, exactamente cuánto había dado y lo poquísimo que había recibido a cambio. Mi teléfono finalmente sonó a las 7 de esa tarde.
Me quedé mirando su nombre en la pantalla, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Una parte de mí quería contestar y gritarle. Otra parte quería dejar que mandara a buzón y nunca más volver a hablarle. Contesté: mamá, por fin, he estado intentando comunicarme contigo. Su voz sonaba alegre, animada, como si no pasara absolutamente nada. ¿De verdad? Porque yo te he estado llamando desde el martes. Sí, perdón por eso. Decidimos de último minuto llevar a los niños a Disney. Mi teléfono ha estado fallando con la señal por acá. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo salió la cirugía? ¿Cómo salió la cirugía? Como si hubiera ido a una limpieza dental. Casi me muero, Miguel. Mi apéndice casi revienta. Pasé 2 noches sola en el hospital porque te fuiste. Mamá, no seas dramática. El doctor dijo que ibas a estar bien. Tatiana y yo lo platicamos y pensamos que los niños no tenían por qué verte toda enferma en el hospital. Los iba a traumar. Cerré los ojos. Entonces, mejor se fueron a Disney World. Los tiempos simplemente se acomodaron. Llevábamos meses hablando de ir y con las vacaciones de primavera de Sofía hay todo. Mamá, deberías ver lo felices que están los niños. Diego conoció a Spider-Man hoy y Sofía desayunó con las princesas. Es mágico. Me da mucho gusto que se estén divirtiendo. No captó mi tono. ¿De verdad que sí? Oye, iremos a verte cuando regresemos el domingo, ¿va? Te llevaremos unas cositas de Mickey Mouse. Te quiero, mamá. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí sentada, sosteniendo el teléfono. Y fue entonces cuando lo supe. No tenía ni idea de que las tarjetas no funcionaban. Aún no habían intentado cobrar nada nuevo. Probablemente estaban cenando en ese momento, relajándose después de un largo día de juegos y fotos con los personajes, viviendo en la completa ignorancia. La mañana del viernes iba a ser muy candente. Ahí sería cuando intentarían pagar sus actividades o comprar el desayuno. Ahí descubrirían que sus mágicas vacaciones acababan de convertirse en una verdadera pesadilla. Me acosté la noche del jueves y dormí mejor que en meses. El viernes por la mañana desperté con 17 llamadas perdidas y 34 mensajes de texto. La primera llamada entró a las 8:47 de la mañana. Para las 9:15 ya estaban frenéticos. Me preparé una taza de café moviéndome despacio por el dolor de mi herida y me puse a leer los mensajes sentada en la mesa de mi cocina. Miguel, 8:47 de la mañana. Mamá, mi tarjeta no pasa. ¿Puedes llamar al banco? Miguel, 8:52 de la mañana. Mamá, estamos intentando pagar la reservación del desayuno y la tarjeta fue rechazada. Miguel, 9:08 de la mañana. Mamá, esto es urgente. Llámame ya. Tatiana, 9:03 de la mañana. Bárbara, tenemos un problema con la tarjeta. Necesitamos que arregles esto inmediatamente. Miguel, 9:15. Llamé a la tarjeta de crédito y dicen que la cancelaste. ¿Qué está pasando? Tatiana, 9:18 de la mañana. Esto es completamente inaceptable. Tenemos a 2 niños aquí y te pones a jugar con nosotros. Le di un sorbo a mi café. Era buen café, del caro que usualmente solo compraba para ocasiones especiales, y el día de hoy se sentía muy especial. Sonó el teléfono. Miguel. Lo dejé sonar. Sonó de nuevo inmediatamente. Tatiana. Ese también lo dejé sonar. Luego Miguel otra vez. Finalmente contesté a la 4ª llamada. Mamá, gracias a Dios. ¿Qué pasa con la tarjeta de crédito? La cancelé. Luego, ¿qué tú qué? Cancelé la tarjeta de crédito y cerré mi cuenta del banco. Ambas tarjetas están desactivadas de forma permanente. ¿Estás loca? Estamos en medio de Disney World. Nos quedan 2 días más aquí. Tenemos cargos del hotel, boletos para los parques de hoy y mañana, reservaciones para cenar. Eso suena a un problema. Mamá,
Esto no es gracioso. Traemos a los niños. Tú me tenías cirugía de emergencia, Miguel, sola, mientras me robabas 300,000 pesos de mi tarjeta de crédito. No te robamos. Te lo íbamos a pagar. ¿Cómo me pagaste el enganche de tu casa? ¿Cómo me pagaste lo del carro? ¿Cómo me has pagado un solo peso del dinero que te he dado en los últimos 10 años? Podía escuchar a Tatiana en el fondo, con su voz chillona y furiosa. Mamá, podemos hablar de esto cuando regresemos a casa, pero ahorita necesitamos... No. ¿Qué? No. Son adultos. Se fueron a unas vacaciones que no podían pagar usando el dinero de otra persona, mientras esa persona casi se moría. Resuélvanlo. ¿Cómo se supone que vamos a regresar a casa? No hay suficiente crédito en nuestras tarjetas para cubrir el hotel. Supongo que debiste haber pensado en eso antes de abandonar a tu madre en un hospital. Si están viendo esto y no pueden creer lo que hice después, denle al botón de suscribirse porque esta historia se pone muchísimo mejor. Mamá, por favor, los niños están preguntando qué pasa. Sofía está llorando. Dile a Sofía que su abuela se está recuperando de una cirugía sola porque su papá decidió que Disney World era más importante. Estás siendo egoísta y le colgué. Me temblaban las manos, pero no de miedo o duda. Era pura adrenalina y algo que no había sentido en años. Poder. Llamaron 19 veces más ese día. No contesté ni una sola. El sábado por la mañana llamé a mi abogado. Horacio Bernal se había encargado de la herencia de mi esposo hace 15 años y yo había guardado su número todo este tiempo. Estaba medio retirado ya, pero accedió a verme esa misma tarde. Bárbara, ha pasado mucho tiempo, dijo, estrechándome la mano suavemente al notar que hacía una mueca de dolor. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito cambiar mi testamento por completo. Le mostré todo. Los estados de cuenta, los cargos de la tarjeta de crédito, el historial documentado del dinero que le había dado a Miguel. Le conté de la cirugía, de cómo me abandonaron, de despertar y darme cuenta de que me habían robado 300,000 pesos. La expresión de Horacio se oscureció mientras yo hablaba. Él también era abuelo. Quiero quitar a Miguel como beneficiario de absolutamente todo, le dije. La casa, mis ahorros, los beneficios de mi pensión, todo. ¿Tienes beneficiarios alternativos en mente? Lo pensé toda la noche. Divide todo en partes iguales entre 3 organizaciones. El Hospital Infantil de aquí, el Refugio para Mujeres y la Fundación de Rescate Animal. Horacio asintió. Redactaré el Nuevo Testamento hoy mismo. Puedes venir a firmarlo el lunes. Necesito que quede hoy, Horacio. Quiero que sea legalmente válido antes de que regresen de Orlando. Vio la determinación en mis ojos y no discutió. Dame 3 horas. Mientras esperaba, recorrí mi casa, recogiendo metódicamente todo lo que le pertenecía a Miguel y a su familia. Los juguetes de Diego que vivían en casa de la abuela, los colores de Sofía, las fotos familiares que adornaban mis paredes. Todo fue a dar a cajas de cartón. Encontré la llave de mi casa que tenía Miguel y la quité de mi llavero. Cambiaría las cerraduras el lunes. A las 4 de la tarde estaba de vuelta en la oficina de Horacio, firmando el Nuevo Testamento. 2 miembros de su personal sirvieron como testigos y quedó hecho. Legal, vinculante, irrevocable. Bárbara, dijo Horacio con suavidad, entiendo que estás herida y enojada. Esos sentimientos son completamente válidos. Pero, ¿estás segura de que no quieres tomarte unas semanas para pensarlo bien? Horacio, llevo 72 años poniendo a los demás primero. Puse a mi esposo primero cuando estaba vivo, lo cual era justo y correcto. Lo amaba. Puse a Miguel primero toda su vida, que es lo que hace una madre. Pero esto, señalé los papeles con un gesto. Esto no es un hijo, olvidando un cumpleaños o estando muy ocupado para llamar. Esto es crueldad. Esto es robo.
Esto es abandono cuando más lo necesitaba. Entonces, me quedo tranquilo de que tomas esta decisión con pleno entendimiento. Manejé a casa con el testamento firmado en el asiento del copiloto y me sentí más ligera que en años. Las llamadas de Miguel y Tatiana habían seguido todo el fin de semana. Los mensajes de voz pasaron de furiosos a desesperados, a suplicantes. Por lo visto, habían tenido que moverse a un hotel más barato fuera de las instalaciones de Disney. Los papás de Tatiana les habían transferido dinero para la gasolina, para poder regresar a casa, pero no lo suficiente para terminar sus vacaciones como las habían planeado. El domingo por la tarde me llegó un mensaje de Miguel. Llegamos mañana a casa. Tenemos que hablar. Le respondí. No hay nada de qué hablar. No vengas a mi casa. Y luego bloqueé los números de los dos. El lunes por la mañana contraté a un cerrajero. Solo necesito cambiar las chapas de la puerta de enfrente y la de atrás, le dije. Era un muchacho muy amable que me recordaba a Miguel antes de que se casara con Tatiana, antes de que se convirtiera en alguien que ya no reconocía. Sin problema, señora. Esto me toma como una hora. Mientras él trabajaba, llamé al consultorio de mi doctor y agendé mi cita de seguimiento. Llamé a mi vecina Elena, que había estado muerta de preocupación por mí, y me disculpé por no haberme reportado antes. Llamé a mi hermana menor en Arizona y le conté todo. Ay, Bárbara, lo siento en el alma, dijo Leticia, pero la verdad estoy muy orgullosa de ti. Miguel se ha estado aprovechando de ti por años y por fin dijiste basta. ¿Estuve mal en hacer esto? ¿Mal? Bárbara, te robó mientras estabas en un quirófano. Te abandonó en el hospital. No existe ningún mundo en el que tú seas la mala del cuento. Para el mediodía tenía chapas nuevas y 2 llaves nuevas, una para mí y otra para Elena en caso de emergencias. Y se acabó. A las 2:30 de la tarde, alguien tocó a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a Miguel, Tatiana y a los gemelos parados en mi porche. Se veían exhaustos y enojados. No abrí la puerta. Mamá, abre la puerta, gritó Miguel. Me quedé callada. Bárbara, sabemos que estás ahí. Tu carro está en la entrada. Esa fue Tatiana. Más que tocar, estaba golpeando la puerta. Abuela, la vocita de Sofía. Es decir, casi me quiebra. Casi. Pero recordé que Sofía no había preguntado dónde estaba su abuela cuando yo estuve en el hospital. Ninguno de los 2 niños les había preguntado a sus papás por qué no me estaban visitando. Mamá, por favor, manejamos 7 horas seguidas. Los niños están cansados. Tenemos que hablar de esto. La voz de Miguel se estaba quebrando. Caminé a mi cuarto y cerré la puerta. Aún podía escucharlos afuera, pero ahora de forma ahogada. Se quedaron por 40 minutos. Podía oírlos discutir entre ellos. Tatiana estaba furiosa de haber perdido el tiempo manejando hasta acá. Miguel le insistiendo en que yo cedería que solo estaba haciendo drama. Finalmente, se fueron. 10 minutos después, Miguel intentó usar su llave. Lo escuché forcejear con la cerradura, confundido cuando no giró. Cambió las chapas. Le escuché decirle a Tatiana. De verdad cambió las chapas. Esto es abuso de ancianos, dijo Tatiana en voz alta, seguro esperando que yo la escuchara. Podríamos llamar a servicios sociales. Es obvio que no está pensando con claridad después de su cirugía. Ya vámonos a la casa, dijo Miguel. Sonaba derrotado. Intentaré llamarle mañana cuando se haya calmado. No iba a calmarme. Ya estaba más calmada de lo que había estado en años. Durante la semana siguiente intentaron de todo. Miguel mandó correos electrónicos. Tatiana mandó una carta certificada amenazando con tomar acciones legales por alienación parental de los abuelos. El amigo de Miguel, Tomás, a quien yo conocía desde que los muchachos iban juntos a la preparatoria, me llamó para intentar mediar. Bárbara,
Entiendo que estés molesta, pero Miguel está fuera de sí. Tal vez solo podrías hablar con él. Tomás, dime una cosa. Si tu madre estuviera en cirugía de emergencia, ¿la dejarías sola en el hospital y volarías a Disney World usando su tarjeta de crédito? No tuvo una respuesta para eso. 3 semanas después de la cirugía, me sentí lo suficientemente fuerte para empezar a hacer cambios más grandes. Primero, me uní a un grupo de ejercicio para personas mayores en el centro comunitario. Aeróbics acuáticos 2 veces a la semana. Las señoras ahí maravillosas, solidarias, divertidas, y ninguna sabía absolutamente nada de mi drama familiar. Yo solo era Bárbara, recuperándose de una cirugía, tratando de mantenerse sana. Segundo, me ofrecí como voluntaria en el programa de lectura de la biblioteca local. Siempre me habían encantado los niños, y solo porque mis propios nietos habían sido alejados de mí, no significaba que no pudiera hacer una diferencia en las vidas de otros pequeños. Cada martes por la tarde, les leía cuentos a grupos de niños de preescolar, y sus caritas se iluminaban de asombro y alegría. Tercero, hice una cita con una asesora financiera. Si iba a vivir el resto de mi vida bajo mis propios términos, necesitaba saber exactamente dónde estaba parada financieramente. La asesora se llamaba Patricia. Tenía unos 50 años, era más viva que una centella y no tenía pelos en la lengua. Señora Bárbara, viendo su historial, ha regalado aproximadamente 1.940.000 pesos durante los últimos 15 años a su hijo y su familia. Lo sé. Si ese dinero se hubiera invertido de manera conservadora, hoy valdría aproximadamente 3.200.000 pesos. Sentí náuseas. Sin embargo, continuó Patricia, no está en una mala situación. Su casa está pagada, su pensión y su seguro social son estables, y una vez que el banco resuelva la investigación de fraude, debería recuperar la mayoría de esos cargos. ¿La mayoría? Y hay un deducible y algunos cargos que podrían considerar autorizados, ya que previamente le había dado acceso a la tarjeta a su hijo, pero estamos hablando de quizá 40 o 60.000 pesos de su bolsillo, como máximo. No es lo ideal, pero es manejable. Durante el mes siguiente, los intentos de Miguel por contactarme cambiaron de táctica. Dejó de estar enojado y empezó a dar lástima. Correo de Miguel. Mamá, Sofía pregunta por ti todos los días. Extraña a su abuela. No entiende por qué no la quieres ver. Correo de Miguel. Es el cumpleaños de Diego la próxima semana. Te quiere ahí. Por favor, no castigues a los niños por nuestros errores. Correo de Miguel. Tatiana está embarazada. Vas a tener otro nieto. ¿No quieres ser parte de la vida de este bebé? Cada mensaje estaba diseñado para hacerme sentir culpable, para hacerme dudar de mi decisión. Pero cada vez que flaqueaba, recordaba despertar sola en ese cuarto de hospital. Recordaba el estado de cuenta del banco. Recordaba el «no seas dramática, mamá». No respondía a ninguno de ellos. Elena me preguntó al respecto una tarde mientras tomábamos té. ¿Los extrañas? Extraño a quienes creí que eran, le dije con total honestidad. Extraño al hijo que crié, el que jamás habría abandonado a su madre. Pero esa persona o nunca existió o ya no existe. Al hombre que me robó mientras yo estaba en un quirófano, a ese no lo extraño para nada. ¿Y a los nietos? Esa me dolió. Amo a Diego y a Sofía, pero sus papás les están enseñando que la abuela existe para darles dinero y ser su niñera. Gratis. Eso no es amor. Eso es interés. Y me niego a participar en criar a otra generación de aprovechados. Elena me apretó la mano. Eres mucho más fuerte de lo que alguna vez imaginé. Tal vez lo era. O tal vez se me acabó la debilidad que me hacía tan fácil de explotar. 4 meses después del incidente de Disney, un martes de julio, tocaron a mi timbre a las 3 de la tarde.
Miré por la mirilla y vi a Miguel parado ahí solo, sin Tatiana, sin los niños. Se veía terrible. Había bajado de peso, tenía ojeras oscuras y los hombros caídos por la derrota. En contra de mi mejor juicio, abrí la puerta, pero dejé puesta la cadena de seguridad. Mamá, ¿qué quieres, Miguel? Necesito hablar contigo, por favor. Solo 5 minutos. Estudié su rostro. Se veía genuinamente destrozado. Puedes hablar desde ahí. Tatiana me dejó. No dije nada. Me va a pedir el divorcio. Dijo que soy un inútil, que mi familia es inútil, que no puede creer que se haya casado con alguien a quien ni su propia madre le dirige la palabra. Se le quebró la voz. Se llevó a los niños a casa de sus papás. Llevo 3 semanas sin verlos. Lamento que estés pasando por eso. De verdad, porque tú empezaste todo esto. Y ahí estaba, la mentalidad de víctima. ¿Yo empecé esto? Miguel, tú me abandonaste durante una cirugía de emergencia para irte de vacaciones con mi dinero robado. Tú hiciste eso. No fue robado. Eres mi madre. Siempre me has ayudado. Ayudar es dar libremente. Robar es tomar sin permiso. Me robaste cuando estaba en mi punto más vulnerable. Cometí un error. ¿Por cuánto tiempo más me vas a castigar? Miré a este hombre, a mi hijo, a quien había amado más que a mi propia vida, y no sentí nada más que una profunda tristeza. Miguel, no te has disculpado ni una sola vez. Has estado enojado porque te caché, a la defensiva por tus decisiones, molesto por las consecuencias. Pero nunca has dicho: mamá, perdón por lastimarte. Abrió la boca y luego la cerró. Incluso ahora, parado en la puerta de mi casa, estás aquí porque tu esposa te dejó y necesitas algo de mí. No estás aquí porque te hayas dado cuenta de que lastimaste a tu madre. Estás aquí porque necesitas que yo vuelva a arreglar tu vida. Eso no es justo. ¿Siquiera sabes cómo salió la cirugía, Miguel? ¿Alguna vez preguntaste sobre mi recuperación, si necesitaba ayuda? ¿Si estaba bien? Se quedó mirando sus zapatos. Llamaste una sola vez desde Disney para decirme lo mágico que era. Eso fue todo. Hace 4 meses casi me muero y jamás me has preguntado si estoy bien. ¿Cómo estás? Preguntó en voz baja. Estoy mejor de lo que he estado en años. Tengo amigas, pasatiempos y una vida que no gira en torno a esperar a que necesites algo de mí. Entonces, ¿eso es todo? ¿Ya terminaste conmigo? ¿Con tus nietos? Cambié mi testamento, Miguel. Todo se va a la caridad cuando yo muera. La casa, los ahorros, todo. Tú ya no estás ahí. Su rostro palideció. No puedes hacer eso. Puedo y lo hice. Lleva 4 meses siendo legal. Eso era lo que quería decirte. Ya no queda absolutamente nada que me puedas quitar. Ya te lo llevaste todo. Mamá. Adiós, Miguel. Cerré la puerta y le puse seguro. La chapa nueva para la que no tenía llave y me alejé. Detrás de mí lo escuché empezar a llorar. No regresé. 6 meses después de mi cirugía de emergencia, estaba almorzando con Elena y otras 2 señoras de mi clase de aeróbics acuáticos cuando los vi. Miguel, Tatiana, Diego y Sofía juntos en el mismo restaurante. Ellos también me vieron. Tatiana le agarró inmediatamente el brazo a Miguel y le susurró algo. Él negó con la cabeza. Tuvieron una discusión breve y tensa, y luego Miguel se levantó y caminó hacia mi mesa. Mamá. Miguel, Elena y las otras señoras se quedaron calladas, observando. ¿Puedo hablar contigo a solas? Consideré decirle que no, pero había algo diferente en su rostro. Más humilde, tal vez. Tienes 2 minutos. Salimos del restaurante. A Miguel le temblaban las manos. Estoy yendo a terapia, dijo, 2 veces por semana. El terapeuta me ha ayudado a ver un montón de cosas sobre cómo te traté, cómo dejé que Tatiana te tratara, cómo me aproveché de ti toda mi vida. Esperé. No estoy aquí para pedirte nada. Estoy aquí para decirte que lo siento. De verdad, genuinamente lo siento. Fui un hijo terrible. Te abandoné
Cuando me necesitabas, te robé. Dejé que mi esposa y mis hijos te trataran como un cajero automático en lugar de como una persona y justifiqué todo eso diciéndome a mí mismo que tú eras feliz ayudando. ¿Qué eso es lo que hace la familia? ¿Y ahora? Pregunté. Ahora sé que eso no es familia, eso es abuso. Abusé de tu generosidad y de tu amor y lo siento. Por primera vez en 6 meses vi a mi hijo, a la persona real, no al niñote malcriado en el que se había convertido. Tatiana y yo estamos en terapia de pareja. No sé si lo logremos, pero estoy intentando ser mejor. Un mejor esposo, un mejor padre y quiero ser un mejor hijo. Si me das la oportunidad. No sé si pueda volver a confiar en ti. Lo entiendo, no espero que lo hagas. Pero tal vez algún día podríamos tomar un café. Solo platicar. Quiero saber cómo estás de verdad. No porque necesite algo, sino porque eres mi mamá y te quiero. Miré hacia atrás, a través de la ventana del restaurante. Diego y Sofía estaban coloreando en los menús infantiles. Tatiana estaba en su teléfono viéndose incómoda. Necesito más tiempo, dije finalmente. Esperaré, dijo Miguel, el tiempo que sea necesario. Eso fue hace 8 meses. Miguel y yo hemos tomado café 4 veces. Visitas cortas en lugares neutrales, reconstruyendo con mucho cuidado algo que quizá, con el tiempo, se parezca a una relación. Me ha pagado 60,000 pesos hasta ahora, que es todo lo que puede costear. Y tiene citas fijas con su terapeuta. No he vuelto a cambiar mi testamento. Probablemente nunca lo haré. Ese dinero hará mucho, más bien a los refugios de mujeres, de lo que jamás le haría a Miguel. Pero he aprendido algo muy importante. Puedo perdonar a alguien sin permitirle que vuelva a aprovecharse de mí. Puedo amar a mi hijo manteniendo mis límites bien claros. Puedo ser buena sin ser el tapete de nadie. La cicatriz de la cirugía en mi abdomen ya sanó. La cicatriz en mi corazón está sanando más lento, pero está sanando. Y por primera vez en mis 73 años, estoy viviendo para mí misma. Esa es mi historia. Gracias por escucharme.